Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo Jesús. Sean bienvenidos a un martes más de la salud emocional. Recordemos que esto es un ministerio de la Iglesia Luterana Confesional de Colombia, Wells, y queremos servir por medio de todas nuestras actividades que hacemos diariamente, como estudios bíblicos, las diferentes devocionales hechos por nuestros pastores y líderes y sembradores de nuestras congregaciones, de nuestros grupos, de nuestra iglesia, para servir a cada uno de ustedes por medio de la ley y el evangelio. Este ministerio de salud emocional, pues lo tenemos plasmado porque sabemos y conocemos todos los problemas que tenemos en nuestras congregaciones, pero también queremos ayudar aún a aquellos que no son creyentes, que puedan ver estos videos y ver la obra del Espíritu Santo mostrando la ley y el evangelio, mostrando la necesidad de Cristo, mostrando nuestro pecado y realmente todo lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Santo, gracias te damos por este nuevo día que nos has dado, un día lleno de bendiciones, donde podemos aclamar tu nombre, porque eso es la oración, el poder adorarte y tener la confianza que por los méritos de Cristo tú escuchas esta oración y también usas estos devocionales para ayudarnos a crecer en la fe y estar fortalecidos en la esperanza de la vida eterna. Reconocemos que somos pecadores, que te hemos ofendido en pensamientos, palabras y obras, que hemos transgredido tu ley, pero damos gracias por Jesús,
quien vino a este mundo para obedecer perfectamente tus mandamientos, ir a la cruz y pagar por nuestros pecados, y con su resurrección mostrar que realmente pertenecemos a ti. Que este devocional nos sirva para ayudar a otros, también ayudarnos a nosotros mismos, y que permite que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como vimos en la presentación, el enunciado, vamos a complementar este tema, la salud emocional, con las adicciones, y vamos a dedicar algunos martes a hablar acerca de este tema. No nos sorprendamos, aún dentro de nuestras congregaciones hay hermanos que tienen algún tipo de adicción, tal vez usted, tal vez yo. Y cuando hablamos de la adicción, lo primero que nosotros necesitamos tener en cuenta es que es un pecado común y corriente, al igual que decir una mentira, hacer un chisme, o cuando tenemos una vida sexual, y lo llamo que es un pecado común y corriente, porque desafortunadamente es lo que ha hecho el diablo. Ha engañado a muchos cristianos, ha engañado a la iglesia militante, porque cuando alguien es adicto, empieza a depender mental y físicamente de algo. Entonces yo podría decirle a ustedes que hagamos un listado de las adicciones que conocemos. Y yo sé que vamos a hablar de las típicas, del alcohol, de las drogas, de los juegos de azar, de la pornografía. Pero en realidad, cuando analizamos bien todo lo que el diablo usa para atrapar a las personas, y sobre todo él usa para engañar y atrapar los hijos de Dios, pues usted y yo no podemos estar tranquilos, porque realmente cualquier tipo de adicción que exista en este mundo, es muy fácil caer en esos hábitos pecaminosos. Y caemos fácil a raíz de una decepción amorosa o una crisis económica. Desafortunadamente conocemos amigos o conocemos personas que no son las personas indicadas. Hoy en día podemos ver cómo muchas personas han cambiado su manera de actuar, de pensar, sencillamente porque ya se reúne con ese tipo de personas. También podemos ver que hay gente que cree que su vida es tan aburrida que necesita probar muchas cosas. Pero ¿sabe cuál es el problema serio de la adicción? Que en un abrir y cerrar de ojos estamos metidos en un pozo profundo, y esto va a dificultar mucho la salida de ese pozo. Nuestro Señor Jesucristo en su palabra nos dice, y Juan resalta esto en el capítulo 8, versículo 34, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Y es lo triste de todo el tema de cualquier adicción. Se está practicando un pecado, se es esclavo del pecado. Es claro, no necesitamos un análisis profundo de la Escritura para poder entender que algo que me esclavice, que vaya en contra de Dios, hablando del pecado, pues también hace de que perdamos la salvación, hace de que volvamos a nuestro antiguo estado, ser enemigos de Dios. Pero no solamente vamos a hablar de este tipo de adicciones que vemos, también pensemos en el odio, en el orgullo, en la codicia, en la preocupación. Estas cosas también nos pueden atrapar a nosotros, así como lo hacen estas sustancias que son adictivas. ¿Y saben por qué? Porque nuestro viejo hombre ama las adicciones, nuestro viejo hombre ama todos estos sentimientos pecaminosos que realmente ofenden a Dios y ofenden al prójimo. ¿Por qué se dañan matrimonios? Que no solamente es un pecado contra el sexto mandamiento,
sino que la raíz de dañar un matrimonio, si no son del problema de las adicciones que acabamos de mencionar, también los matrimonios se dañan por el odio, el orgullo, la codicia, la preocupación. Porque cuando tenemos problemas de adicciones mentimos, porque queremos ocultar nuestro pecado, es un pecado contra el 8º mandamiento. Muchos, para poder sostener sus adicciones, empiezan a robar, y eso es un pecado contra el 7º mandamiento. Y hoy en día, pues podemos encontrar jóvenes o personas que todavía viven con sus padres, y los padres sufren al ver a sus hijos metidos en todo este abismo, en este pozo de las adicciones. Y eso es un pecado contra el 4º mandamiento. Y finalmente se está dañando la vida física y lo que nos importa, la vida emocional. Porque una persona que es adicta en su vida emocional se vuelve violento, se vuelve una persona que no tiene dominio de sí mismo, y eso daña la relación no solamente con el prójimo, sino también con Dios. Por eso, mis hermanos, podemos ver una cadena larga de pecados y consecuencias del pecado que traen las adicciones y todos estos otros sentimientos pecaminosos o acciones pecaminosas que mencionamos. Y es por eso que usted y yo también merecemos compartir el lugar donde está el diablo y compartirlo con él eternamente. Pero llegamos a una pregunta: ¿se puede salir de una adicción o ayudar a alguien a salir de esto? Hay una sola respuesta, y es sí. Y eso solamente sucede por la obra del Espíritu Santo, porque lo primero que hace el Espíritu Santo, y cuando usted le está ayudando a alguien que tiene cualquier problema de las adicciones o de odio, de orgullo, de codicia, de preocupación, pues lo primero que necesitamos es mostrar el pecado. Y cuando se muestra el pecado, se va a reconocer que somos impotentes hacia cualquier adicción. Es decir, que hemos hecho esta adicción nuestro Dios, que no hemos podido o no podemos salir de ella por sí mismos, y necesitamos reconocer que nuestras vidas se han vuelto ingobernables, y necesitamos reconocer que necesitamos la ayuda de alguien grande, alguien verdadero, de alguien todopoderoso, del mismo Dios. ¿Sabes qué nos dice Dios hoy en su santa palabra? En Juan 8:36 leemos: si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Y eso nos recuerda a que vino Jesús a este mundo, a librarnos de la esclavitud del diablo, del pecado y del mundo. Es muy interesante cada versículo que podemos leer en Romanos capítulo 8, pero hoy vamos a centrarnos en los versículos del 3 al 6, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es de la muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Bueno, ¿cómo nos vamos nosotros a ocuparnos de lo que realmente Dios quiere? Que nos ocupemos de la vida, hablando de la vida espiritual y de esa paz que tenemos con el Padre. Pues cuando por la fe tenemos la confianza en Jesús, como el Espíritu Santo nos ha dado por medio del poder del Evangelio, que es un medio de gracia, la obra que Jesús hizo en nosotros. Él vino a este mundo, Él venció nuestra carne pecaminosa en su vida perfecta. Nunca hubo engaño en Jesús. Él siempre fue un perfecto obediente al Padre, por amor a usted y por amor a mí. Él fue a la cruz para sufrir la justicia de Dios. Usted y yo, que merecemos el castigo por nuestro pecado, por eso dice Romanos que condenó al pecado en la carne. Jesús
sufrió toda esta condenación en la cruz y lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Por eso, usted y yo como hijos de Dios no podemos andar conforme a la carne, sino guiados por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros empezamos a ver nuestro cambio hecho por el Espíritu Santo, a salir de las adicciones y a salir de todas estas cosas que nos amarran a este mundo, pues en verdad el agradecimiento va a ser parte de nuestras vidas. Ya nuestra vida no va a ser ingobernable, nuestra vida va a ser gobernable por el Dios Todopoderoso. Y vamos a actuar, a pensar y a hablar gobernados por Él. Por eso es importante el estudio de la Escritura, la oración. Por eso es importante que usted y yo no paremos de predicar la palabra de Dios a otros, porque otros están ahora esclavos del pecado y necesitan escuchar de cómo ser libres por el poder de la palabra. Así, hermanos, es que la manera de estar ocupados en el Espíritu, con vida y en la paz, pues es haciendo estas tres cosas: meditando en la palabra, orando y llevando la palabra de Dios a otros. Y es así como el mismo Dios va a fortalecer nuestra vida, la vida de los demás, y va a ayudar a muchas personas para que sean verdaderamente libres de adicciones, libres del pecado, y podamos todos juntos seguir adorando al único y verdadero Salvador. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor de los cielos, por bendecirnos con tu palabra en esta mañana. Oramos por aquellos hermanos que están enfermos, Yoli Vargas, por nuestra hermana Socorro, por nuestro hermano Mariano. También pedimos una bendición por la mamá de las hermanas Agudelo, el papá de Piedad, el papá de Marianela en Chile. Te queremos poner, Señor, en tus manos a nuestro pastor Elkin, que pueda pronto salir del hospital y que todo lo que vean los médicos sea algo que sea favorable a su vida y también para nosotros. Oramos también, Señor, por Marta, que es de Belén, para que también le ayude, le fortalezcas en sus dolencias físicas. Bendice a nuestro hermano Camilo, a su hermano Luis, a todos sus hermanos, para que les des el consuelo por la pérdida de su madre. También, Señor de los cielos, quiero orar por el cuñado de mi esposa, Carlos, que va a ser operado el próximo jueves, que todo salga conforme a tu voluntad. Oramos también, Señor, por la melliza, para que le ayudes en todo su tratamiento, que pueda salir bien y que siga animada tal como lo ha estado. También, Señor, oramos por todos los que están en adicciones, por los hermanos que están con una débil fe, para que les ayudes, les fortalezcas y nos uses, Señor, a nosotros, tu iglesia, para poder hablar y meditar de la palabra de Dios y cómo Cristo nos ha hecho libres. Bendice este día, fortalece nuestro caminar, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y antes de despedirnos, vamos a dar un cordial saludo a los hermanos que han saludado en el Facebook Live. Fifi en la República Dominicana, saludos a Yendi, a los niños, a Marisa Sierra en Medellín. Tenemos también a Alexandra, igualmente acá en Medellín, saludos a la mamá, a nuestro hermano pastor Elkin. Seguimos orando. Gladys Marín en el municipio de Bello, Yoli Vargas en Casanare. Tenemos también a Cárdimo Rivillas, la gloria también sea para Dios, a Jairo Lopera, también en Medellín, a Nuri en Lima, Perú, a Nati Hierro en la República Dominicana, saludos a las niñas, a tu esposo, a Carola del Pino, también saludos a Joelcito, ella es nuestra hermana en Bogotá, Fanny Aguilar, también en Quibdó, saludos en Cristo Jesús, y hay otros más que están conectados. Y si usted conoce a alguien que tiene problemas con las adicciones, comparta estos devocionales, porque vamos a estar hablando algunos martes acerca de estos devocionales, y es tomado de un libro que conocemos mucho los luteranos confesionales, Jesús es el Señor, la adicción no. Es un buen libro para poder compartir con hermanos en la fe y también con personas que no creen, y así puedan seguir creciendo en la fe. Ahora reciban la bendición que viene de parte de Dios. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.